2, 1. Adelante, Gerardo. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si llamarla buenas, pero desafortunadamente tengo que anunciar de que en las últimas pruebas que envió el Laboratorio de Salud Pública al Instituto Nacional de Salud, hoy pasamos de un caso positivo que teníamos de 6 a 15 más. Tenemos 15 casos positivos nuevos. Hemos tratado por todos los medios de extremar las medidas cuando las personas se quejan de que el gobierno está haciendo lo mejor posible para salvaguardar la salud de la gente y la gente en los barrios y en las calles, sin tener necesidad de hacer más de lo que consagraban los decretos iniciales, que es abastecerse y regresar a sus casas. Y la gente pues no entiende eso. No estoy diciendo que precisamente por esa situación se hayan incrementado esos casos, pero sí tengo que particularizar en el caso de la embarcación Susurro, esa embarcación que trajo a una persona fallecida en el barco. En el momento en que me di cuenta de eso, sentí y le dije al secretario, ojalá y no sea de COVID, porque eso es lo que va a pasar, un resultado de COVID. No pasaron ni 24 horas cuando se están utilizando unas pruebas rápidas, del cual le llamo la atención públicamente a la Clínica Villarreal, como primera autoridad, que se deje desde este momento hacer prácticas o pruebas rápidas de COVID que no sirven para las pruebas que de verdad van a generar un resultado, ya sea positivo o negativo, para el departamento. Lo que hicieron con eso fue prácticamente establecer y poner en riesgo la credibilidad de la autoridad. El secretario de Salud y el gobernador somos los únicos autorizados para practicar las pruebas a través del Instituto Nacional de Salud, el Laboratorio de Salud Pública, y los resultados que debe dar el Instituto Nacional de Salud. Eso faltó a la verdad, porque pareciera que no hubiese pasado nada, y resulta que sí. Esa persona que llegó a San Andrés fallecida en esa embarcación murió por COVID-19, y las 5 personas que están en ese barco están positivos de COVID-19. Las personas que tuvieron contacto de la Secretaría de Salud hoy se encuentran con COVID-19. Las personas en Providencia, que ya son 4 suboficiales y otros que tuvieron contacto también de salud pública en Providencia, 4 personas tienen COVID-19 por una embarcación, mientras nosotros estábamos haciendo todas unas medidas de confinamiento, donde íbamos supremamente bien. Ahora aparece esto. ¿Qué nos toca hacer ahora? Nos toca extremar las medidas. Me da mucho pesar decirlo, pero nos toca aumentar ahora mucho más las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Quisimos abrir el comercio y esperanzados en que el último caso de la prueba practicada en el día de ayer nos saliera negativo, pero no, terminó esto reventando por un medio diferente al que nosotros pensábamos, y complica la situación ahora no solo para Providencia, sino para San Andrés y el archipiélago. Le he pedido al señor capitán de puerto que me haga el favor y me haga un retiro de esa embarcación y la ponga y la fondee lejos, donde no pongan en riesgo a la población, porque hay personas en panguitas que van y se montan en ese barco como si nada estuviera pasando, inclusive mujeres que se llevan allí para satisfacer los deseos sexuales de esos capitanes o de esos marinos. Ponen aún en riesgo a la población porque nadie está vigilante de eso, aún los que llevan comida y alimentación para ese barco. Así que ese barco ha sido, desafortunadamente, uno de los que de manera exponencial ha incrementado el riesgo sobre COVID-19, poniendo en riesgo a la población del archipiélago. Mientras nosotros íbamos bien con las medidas de confinamiento, tratando de hacerle entender a la gente que lo más importante era hacerlo, sobre todo cuando la gente se quejaba, otro toque de queda, pues íbamos bien, y miren por dónde revienta esto. Ahora nos toca
aumentar las medidas. El toque de queda por lo menos se hará por días, a partir de las 8 o 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. No habrá más ejercicio de 1 hora ni media hora para nadie. Quiero que lo entiendan de esa manera. Los protocolos tienen que ser más exigentes. Nadie puede salir de su casa sin tapabocas. Ve uno a la comunidad indisciplinada sin tapabocas en las motos como si nada estuviera pasando. Si no nos ponemos pilas, esto va a resultar incontrolable. Y me da mucho pesar tener que manifestarlo de esta manera, pero es la única forma que la gente entienda. Y que entiendan de una vez que la información oficial debe partir del gobierno. El gobierno en titular, del subtitular, el gobernador y el secretario de salud. Ahora tengo en riesgo a esas mujeres que siempre ponen el todo para estar pendientes de hacer los protocolos, tamizajes, pruebas. También tocó aislarlas. Ahora tenemos este problema. ¿Quiénes van a practicar las pruebas? Esto empieza después a que el personal mismo tenga miedo de hacer pruebas. Y esto nos complica la situación en el departamento. Vamos a extremar y vamos a tomar unas medidas que tal vez van a ser impopulares y que nada va a gustar para muchos. Pero nos toca por el bien de todos los ciudadanos y es mi obligación hacerlo. Vamos a hacer toques de queda por noche para que nadie a partir de las 9 de la noche esté en la calle. Y si es el caso, las medidas en el momento en que podamos verificar mayor incremento, el comercio va a tener que cerrar por lo menos 14 días más. Porque esa es la forma de cortarle la propagación a ese virus. Cuando íbamos bien, en el nombre de Dios íbamos muy bien. Y esto se sale de control. Y Providencia, que se cuidaba tanto, con toda la razón. Cuando estuve allá, acompañado por el secretario de Planeación, fui, llevé mercado, llevé una lancha ambulancia con todo el amor y el cariño, y todos paranoicos porque el gobernador iba a llevar el COVID-19 para Providencia. No salí del muelle, me desinfectaron con todos los protocolos debidos y del cual estuve de acuerdo. Yo mismo llamé al alcalde, ¿tienen gente para el protocolo de desinfección? Sí, estamos esperando. No salí. Pero esta embarcación, la gente con el relajo de tener una embarcación sin protocolo, mira el riesgo en que nos puso. Cuando tomamos la decisión de no dejar entrar cruceros, el crucero famoso, o los dos que venían con pasajeros contagiados de COVID. Fíjense ustedes, medidas difíciles y duras las tomamos en beneficio de la salud y la vida de la gente. Y hoy, con ese barco, tenemos en riesgo la población, porque el nivel de propagación de este virus es grande. Y no quiero alarmarlos, o más bien sí quiero alarmarlos, para que cada uno se autocontrole y cumpla las medidas, porque estamos en una situación todavía de emergencia. Esto no acaba. Simplemente estamos tratando de abrir el comercio. Y todo el mundo pide todos los días, abramos el comercio. Yo dije, si ese caso de COVID que está todavía positivo sale como recuperado, inmediatamente yo solicito al Ministerio del Interior y de Salud que reaperturemos la isla internamente. Pero esta situación nos va a demorar mucho más el confinamiento. He hablado con el viceministro de Salud, el doctor Moscoso. Evalúe muy bien la situación. Yo tengo la autonomía de tomar las disposiciones y vamos a hacérsela saber a la comunidad en breve. Secretario, usted termine, o no sé si tienen alguna pregunta. En este momento, señor gobernador, la disponibilidad de esa unidad UCI previendo que se puedan agravar estos casos. Ese avance va en un 55, casi 60%. Es decir, hacia la semana pasada llegamos a tener de las 9 respiradores, prácticamente 9 conectados, personas conectadas por casos de COVID que no eran de COVID, casos que no eran de COVID-19. Y aún así tocó enviar 3 respiradores más de los que adquirimos nosotros para poderlos tener en el hospital dispuestos por si acaso. Ahora nos toca pedirle y implorarle al contratista que cumpla con el contrato de manera rápida para poder tener dispuestos, porque ahora, aunque nosotros hemos abusado de esa misericordia que Dios nos ha dado y esa indisciplina que nos caracteriza en esta isla, esta anarquía que nos ha caracterizado,
no hemos tenido casos complicados, pero tampoco podemos pensar que nada va a pasar. Entonces tenemos que prepararnos ahora sí para cualquier situación desafortunada, en el caso de que requerir conexión a respiradores de UCI. Yo espero que no, pero realmente toca tomar las medidas, me va a tocar hacerlo, me tocó asumir este reto que nunca imaginé, que me tiene a mí supremamente triste de estar en esta situación, pero me tocó y así es que vamos a enfrentar esto. Y nos toca a todos, esto no es solo una responsabilidad mía ni el secretario, ni los de salud pública que están 24 horas alrededor de esto, sujeto a las críticas de quienes ni conocen qué es el trabajo, de lo que significa todo lo que estamos pasando aquí al interior. Pero solamente tiene Dios que mandar un mensaje de esto para que entendamos la situación seria en la que estamos y que las medidas que habíamos venido tomando habían venido dando un excelente resultado. Pero solamente al ingresar ese barco extendió y propagó en prácticamente 11 o 12 personas, secretario. 15 personas, perdón. Alrededor de ese barco, 15 personas tienen COVID en el archipiélago. Cuando Providencia estaba asustada, porque ayer el protocolo presidencial no tenía tapabocas, con toda la razón. Pero hoy, miren por dónde entró el problema. Secretario. Señor gobernador, el caso de estos 15 pacientes van a ser atendidos en casa, necesitan hospitalización, los que están en el barco, Los que están en el barco, el barco tiene que moverse. Voy a llamar nuevamente al capitán porque no entiendo por qué ese barco está ahí todavía. Si ustedes observan dónde está ese barco, es susceptible para cualquier panga, llegue ahí, se monte y siga el relajo y la gente como que no toma conciencia. Ese barco tiene que salir a un área especial que vamos a tener, él va a tener que definir esa área, así sea en el COBE, afuera donde se anclan los cruceros, allá afuera, y que allí se le lleve la asistencia humanitaria y esa es responsabilidad del armador. El armador que ha estado montado en ese barco, tenemos que hacerle una prueba también, porque tenían constantemente las visitas de ese barco. Entonces nos toca sacar ese barco de aquí, ponerlo afuera, y lo ideal era que el barco hubiese seguido su ruta a Cartagena. Pero eso es lo que nos tocó asumir. Los protocolos para atender embarcaciones de este tipo en el departamento, ¿quiere decir que de pronto allí falló todo el tema? No, señor, aquí no ha fallado en ningún momento ningún protocolo, porque todas las medidas que nosotros hemos tomado habían tenido su protocolo definido por el ministerio. A la hora que llegaba una embarcación tenía que fondearse antes de entrar y ser visitado por salud pública, y así se venía haciendo. Pero cuando se reporta ahí algo falla, si hay un paciente, si hay un marinero que tiene un dolor abdominal, ¿por qué el capitán no le reportó a Sanidad ese hecho? ¿Por qué no se lo reportó? De inmediato Sanidad hubiese hecho un tamizaje e inclusive un examen para ver y preguntarle al paciente qué sentía y decir inmediatamente, estoy seguro que hubiesen dicho, este paciente es sospechoso de COVID, y tendríamos la prueba, lo hubiésemos aislado de una manera diferente, pero no se dejó, no dijo nada. Y aparte de eso, la tripulación de ese barco se iba para su casa en Cartagena caminando como si nada, cuando aquí nosotros no le permitimos a las tripulaciones bajarse del barco. Entonces esa es la situación que nos encontramos ahora. Secretario, de acuerdo a las proyecciones que ustedes manejan, ¿cuántas personas pudieron ser contagiadas por estos 15 contadores? Bueno, en este momento, buenas tardes a todos. En estos momentos el equipo de salud pública estamos haciendo el análisis del caso. Vamos a tener a la 1 de la tarde una sala de análisis de riesgo donde vamos a contemplar todos esos, a hacer ese análisis para contemplar cuáles son los contactos estrechos que pudieron tener. Aquí hay que recalcar que lamentablemente el personal de sanidad portuaria, 2 médicos están afectados por el COVID-19, que fueron los que hicieron la inspección del buque y fueron los que ayudaron a bajar el cadáver el día de que llegó el barco, el buque. Y también están afectados unos 3 miembros de la Armada Nacional que también hicieron inspección en el buque. Eso quiere dar a entender de que los protocolos se siguieron. Lamentablemente este virus tiene una alta transmisibilidad cuando el paciente es totalmente asintomático.
Aquí hay que recalcar que aquí fallaron los protocolos desde la ciudad de Cartagena porque no debieron permitir que esa tripulación bajara del buque y llegara a su casa a sabiendas de que en Cartagena hay un foco importante de contagio de este virus. Señor secretario, ¿hay alguna personas en la Armada, por ejemplo, se va a hacer tamizaje teniendo en cuenta que son instituciones que tienen masiva presencia de personas, todos los soldados, los infantes? Entonces, estas personas que estuvieron en el barco pudieron haber llegado a su centro y contagiar más personas. Sí, estamos precisamente salimos de una reunión con Sanidad de la Armada antes de llegar acá. Esa era mi gran preocupación porque hay un puesto fluvial avanzado allá en Providencia que tiene 24 infantes, pero de los que están contagiados es un teniente y un suboficial que están aislados desde el momento que se supo el fallecimiento de este ciudadano en la embarcación, entrado en aislamiento, pero de todas maneras se va a hacer un trabajo bastante importante y se va a hacer el tamizaje a todo y va a quedar en aislamiento preventivo toda el puesto fluvial avanzado en la isla de Providencia y la estación de guardacosta de Providencia. Señor secretario, ¿va a haber alguna responsabilidad penal o judicial por parte de la empresa privada que realizó las pruebas rápidas del COVID, que a nivel nacional ya se sabían que venían estando en mal estado por varias pruebas que ya se habían realizado? Esto ya tiene que entrar una investigación y eso le toca a la autoridad competente realizar esa investigación. Yo quiero dejar una claridad acerca de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son utilizadas para hacer tamizaje, o sea, para descarte, para yo poder tener un acercamiento a lo que sucede con un caso sospechoso de COVID, es que yo le aplico esa prueba rápida después de 10 a 14 días que el paciente presente sintomatología, porque estas pruebas rápidas lo que detecta son anticuerpos, o sea, son las defensas. Si tú estuviste en contacto con el virus, tú tienes que generar unos anticuerpos, unas defensas para combatir el virus. Lo que detecta no es el virus, son los anticuerpos, y para que el anticuerpo crezca en tu cuerpo, se reproduzca en tu cuerpo, necesitas aproximadamente de 10 a 14 días. Si yo tengo 2 días de estar en contacto con el virus, me hago una prueba rápida, obviamente va a dar negativo. Entonces, la prueba diagnóstica para dar el diagnóstico de COVID-19 en que se tenga presencia del virus en el cuerpo es la PCR, y es la que se está utilizando por Secretaría de Salud, por las diferentes EPS que van al Instituto Nacional de Salud y los laboratorios habilitados en todo el país para realizar esta prueba. Secretario, bueno, datos estadísticos, con estos 15 casos, ¿ya serían entonces 21 casos más los 6 que se tienen? Estaría el reporte con 21 casos y 16 casos activos. Pero 21 casos con 5... ¿Qué va a pasar con el cadáver del marino muerto ya sepultado? ¿Sí se cumplieron los protocolos allá para que tampoco se presente una contaminación en el cementerio? Sí, claro, nosotros tenemos un protocolo de manejo de cadáveres que Secretaría de Salud que pues asumió ese reto que según dicta el protocolo no lo debió hacer Secretaría de Salud, porque hay que recordar que Secretaría de Salud es un ente administrativo de vigilancia, inspección, vigilancia y control. Nosotros lo asumimos, lo hicimos con todos los protocolos, como dice la norma, el lineamiento, y fue sepultado, pues fue inhumado y no hubo ningún riesgo en ese momento, porque también el personal de ETB hizo la desinfección de la mortaja, del féretro, y se llevó a hacer la inhumación, así que no tenemos problema en ese caso. Muchas gracias, muchachos. Gracias.